Aquí comienza la agenda económica de este martes en CNN Chile y que muestra que sigue la muy buena racha de la Bolsa de Santiago. El IPSA prácticamente de forma ininterrumpida ha subido desde el 15 de octubre. Uno que otro día ha bajado, pero la tendencia ha sido alcista. De hecho, desde esa fecha ha subido más o menos 32%. Queremos analizar las razones y también qué es lo que viene para adelante junto a Andrés Galarce, que es Portfolio Manager de Renta Variable en la AGF de Zurich. Andrés, gracias por estar en Agenda Económica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Queremos entender por qué en este tiempo, cuando el resto de las bolsas ha sido muy golpeada, especialmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha habido muchas bajas muy fuertes. La Bolsa de Santiago, en cambio, como les decía, desde octubre, ha tenido una marcada tendencia alcista. Sí, por supuesto. Yo diría que tiene que ver con la composición. La bolsa tiene una composición muy fuerte del sector de materias primas y financiero. Y en general, lo que hemos visto a nivel global, efectivamente, como tú bien dices, han sido golpes en las acciones en general, bueno, más de mercados desarrollados, pero en el caso de Chile habían dos cosas muy llamativas. Lo primero, que las valorizaciones o los puntos de entrada se veían muy interesantes, pero adicionalmente a eso, lo que ha movido el mercado en este último tiempo, tasas al alza, inflación al alza, generó también un impacto positivo para el sector financiero, el sector bancario chileno, que en parte explica esta recuperación del IPSA y que tiene un peso del orden en nuestro índice del orden del 25%. Y el otro caso tiene que ver con las materias primas, entre ellas SQM y CAP, que han tenido muy buen performance y que obedece, por supuesto, al buen desempeño que ha tenido el precio del litio y el precio del hierro, respectivamente. Sí, nosotros acá en Agenda Económica informamos cuando SQM reportó los casi 800 millones de dólares en utilidades y que más encima los repartió completamente a sus accionistas. ¿Es esa la acción de mejor rendimiento en este periodo que estamos analizando, Andrés? Por supuesto, es la mejor, y adicionalmente a eso recalcar que es la empresa que tiene el mayor peso en el IPSA. O sea, estamos hablando, hoy día al cierre debe ser prácticamente un 20% del IPSA, corresponde a la acción de SQM. Por eso el día de mañana, si SQM llega a tener alguna corrección, probablemente vamos a ver algunas correcciones también en el IPSA por el peso que tiene SQM en este indicador. ¿Sigue siendo de las acciones más recomendadas por ustedes, los que analizan los distintos portfolios y los comentan a sus clientes? Yo diría que es de las más recomendadas, efectivamente, y eso tiene que ver porque la buena noticia es que viene muy recomendada hace bastante tiempo, sí, porque hoy día probablemente tomar una posición muy fuerte puede generar algo de incertidumbre porque los precios han corrido muchísimo y en parte han internalizado. Nosotros seguimos creyendo que el performance hacia adelante de SQM a lo menos debería ser positivo. Las correcciones de utilidades van a ser significativas porque, como tú bien dices, estos 800 millones de dólares del primer trimestre creemos nosotros que van a ser probablemente, pese a que fueron unos resultados históricamente altos, hacia adelante probablemente el nivel de earnings va a ser mucho mejor que lo que vimos el primer trimestre, producto de que los precios del litio van a seguir al alza y que adicionalmente en el caso de SQM no solamente obedece al litio, sino que también a otros segmentos de negocio asociados a fertilizantes y también asociados a yodo, que también están teniendo un desempeño muy positivo. Probablemente el segundo trimestre se vea algo golpeado por el tema de los lockdowns, de estos cierres que se dieron en China, pero tal como dijo la compañía, cuando uno mire los niveles de ventas en el año no van a verse mermados, o sea, se va a haber recuperado probablemente el tercer trimestre y parte en el cuarto. Entonces, en líneas generales, creemos que el buen momentum de SQM se debería mantener. Nosotros no tenemos precios objetivos como AGF, pero sí podemos decir que los precios objetivos de distintas corredoras de bolsa han sido corregidos al alza significativamente en las últimas par de semanas, luego que el mercado internalizó estas muy buenas perspectivas para el precio del litio. Andrés, hablaste también de buenos resultados en empresas financieras, también de CAP. ¿Hay alguna otra firma que quizás hay que estar mirando para más adelante, corto o mediano plazo, y que pueda ser una buena oportunidad de inversión, no solo por los resultados que pueda obtener, sino porque quizás viendo el precio todavía esté en un nivel bastante accesible para entrar? Claro, yo diría que los bancos
medianos, hablemos de Itaú Corpbanca y BCI, son unas atractivas alternativas de inversión. Los grandes lo son también, pero han corrido muchísimo más de lo que han corrido los bancos medianos. Los bancos medianos siguen transando aún o en su valor libre o descontado de este. Nosotros creemos que ahí hay interesantes oportunidades de inversión aún. Obviamente eran mejor la semana pasada, siendo muy sincero, porque esta semana han corrido bastante, pero seguimos creyendo que ahí hay mucha generación de valor en el sector financiero, pero conocido, no quiero decir segunda pantalla, pero algo más mediano y no simplemente focalizado en el Banco de Chile y el Santander. Adicionalmente a eso, creemos que empresas como Entel, que probablemente va a convertirse y está camino a convertirse nuevamente en una gran dividendera, pese a que ha corrido como un 25% dentro de este mes, sigue teniendo perspectivas muy, muy favorables también. Yo diría que ese es nuestro foco hoy día, más de mediano plazo, por así decirlo. Para alguien que esté viendo esta conversación, Andrés, ¿tú crees que es recomendable entrar ahora al IPSA a través de distintos vehículos como fondos mutuos u otras opciones? Nosotros creemos que desde la llegada del ministro Marcel, teníamos una visión neutral con sesgo positivo. El sesgo positivo fue desde la llegada del ministro Marcel al gabinete. Creemos que eso fue una señal muy potente hacia el mercado de un cambio bien importante, y adicionalmente a eso teniendo en consideración que Chile estaba muy descontado respecto de su historia. En resumidas cuentas, Chile hoy día transaba hace no mucho, prácticamente a 2 desviaciones estándar, que es bastante, versus su promedio histórico en términos de precio-utilidad. Es un tema relativamente técnico, pero esa era la realidad. Nosotros creemos hoy día que Chile sigue teniendo mucho valor, pero que va a estar muy, muy dependiente del tema constitucional. Yo creo que ese va a ser un factor clave, y también de cuán fuerte, de si este aterrizaje que va a tener la economía va a ser más bien duro o va a ser más bien suave. Si es suave, yo creo que efectivamente las empresas chilenas están muy bien preparadas. ¿Por qué nosotros confiamos harto en las empresas locales en general? Vienen de un frenesí de utilidades muy significativo, luego de un 2021 extraordinario. Y eso significa que, pese a que pudiésemos enfrentar desafíos de corto plazo asociados a desaceleración o recesión económica, nosotros creemos que las compañías están muy bien capitalizadas y están muy bien y con bajo apalancamiento. Entonces van a afrontar un escenario de desafíos, yo creo que de muy buena manera. Nosotros sí seguimos creyendo que las acciones chilenas están descontadas, y al final del día, si el mercado estima que la nueva Constitución, una vez que ya tengamos el borrador final, esto es ya el 4 de julio, considera que la Constitución, entre comillas, es relativamente razonable, nosotros creemos que el potencial es importante, ¿sí?, para la bolsa local. Andrés, cuando tú mencionas que el borrador o la nueva Constitución es relativamente razonable, ahí hay que hacer una explicación, porque lo que está haciendo el mercado, y cuando tú hablas de que ya descontó todo lo que debería haber descontado en los precios de las acciones por la nueva Constitución, es porque antes se pensaba que iba a ser más mala de lo que está haciendo ahora, o bien está resultando ahora mejor de lo que se pensaba hasta hace algunos meses. Exactamente. Yo diría que la lectura que ha tenido, bueno, lo hemos visto a través de informes internacionales, la lectura es más bien mixta, dependiendo de lo que uno vea. Sí. Probablemente la verdad va a estar en un punto intermedio, probablemente no es ni tan buena ni tan mala, probablemente va a estar en ese punto intermedio, y es, diría yo, lo que hoy día el mercado extranjero. Recordemos, esto es bien importante, pero hace ya mucho tiempo que quien es el comprador marginal principalmente de la bolsa local son los inversionistas extranjeros. Entonces, si la definición de los inversionistas extranjeros es que es relativamente razonable, probablemente la bolsa va a andar bien. Si no lo creen así, no creemos que el potencial de downside sea alto. Ahora, yo me sentiría más confortable si el precio del IPSA estuviera entre los 4.500 y 5.000 para decirte, ¿sabes qué? No hay espacio de caída, o por lo menos es relativamente marginal, porque las compañías están con bajos niveles de endeudamiento, han hecho mucha pega respecto de eficientar los procesos de las compañías. Hoy día son tremendamente más eficientes de lo que eran hace 10 años atrás. Y adicionalmente están, a mi parecer, mucho mejor manejadas. Me encantaría decir que efectivamente hay menos potencial, pero a medida que sube el IPSA, el riesgo
político internalizado se tiende a reducir y por tanto, en caso de que la lectura del inversionista extranjero sea negativa, hay mayor potencial de caída. Pero insisto, yo tiendo a pensar que las empresas están muy bien aspectadas. Por eso nosotros seguimos manteniendo esta visión neutral con sesgo positivo para las empresas chilenas. Andrés Galarce, Portfolio Manager de Renta Variable en la Administradora General de Fondos de Zurich. Gracias por estar en Agenda Económica. Muy buena conversación. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Bueno, y hablábamos con Andrés de los informes de bancos de inversión de Estados Unidos. Precisamente este martes, JP Morgan hizo un nuevo informe. ¿Recuerdan que analizamos uno que se envió a clientes la semana pasada? Bueno, ahora hizo un informe general, de hecho nos llegó directamente a CNN, donde hace comentarios bastante más negativos respecto al borrador de nueva constitución. Partamos, estos son en inglés, ya para que los vayamos viendo juntos. El primero, ¿qué dice? La constitución que se está presentando ahora en 2022 no parece tan protectora para la inversión privada de largo plazo como la actual. Eso es traducción textual de "does not appear as protective of long-term private investment as the current one". Ahí está comparando cómo es la constitución actual respecto a la propuesta para protección de inversiones a largo plazo. De hecho, abajo señala que debido a que se pueden haber cambios legislativos muy importantes de un gobierno a otro, se está exigiendo mayores seguridades en las inversiones de largo plazo y esto tendría implicancias negativas para el crecimiento potencial. Es la última parte del mensaje, with negative implications for potential growth. Seguimos analizando con otra parte del informe que envió JP Morgan este martes. Ahora vemos la barra bastante baja que hay de exigencia para los cambios legislativos a través de distintos gobiernos, hace inmediatamente un descuento y hace que sea un riesgo bastante mayor para los proyectos de inversión. Por ejemplo, señala que en los derechos de propiedad, el borrador constitucional debilita la protección relativa en los derechos de propiedad, particularmente en el caso de una expropiación. Además, señala que hay una especie de quitar la base, eso es debasement, quitar la base para la protección constitucional de las concesiones mineras. Seguimos analizando el informe de JP Morgan. Tenemos una selección más, la vamos a revisar a continuación. Les digo, esto estamos traduciendo en inglés. Este es el informe textual. Yo voy traduciendo con ustedes. También notamos una relativa, también lo mismo, quitar la base, debasement, de la autonomía del Banco Central debido a la posibilidad de que se le haga un impeach, es decir, una acusación a los miembros del Consejo, lo que podría alterar sustancialmente las reglas en caso de que el sector público alcance niveles de deuda thresholds, esos son umbrales, muy altos. Es decir, esto podría traer alteraciones importantes si es que el sector público llega a niveles de deuda que pueden ser umbrales demasiado altos. Estoy traduciendo acá con ustedes, pero el punto es que JP Morgan hace un nuevo informe, quizás tomaron nota de lo que se habló acá en nuestro país, del informe de la semana pasada, donde aquí nosotros encontramos que es el mensaje principal. La propuesta de nueva constitución no parece tan protectora, as protective, es la palabra en inglés, como la constitución actual. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso vemos algunas palabras del ministro Mario Marcel respecto a la importancia de la todavía muy congestionada rutas logísticas globales para la inflación que tenemos en nuestro país. Ya volvemos. Como sabemos, la inflación es el gran tema económico en todo el mundo y por supuesto también en nuestro país. En el Encuentro Nacional de los Transportistas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dentro de distintos mensajes que entregó a la industria, también señaló cuánto de la inflación actual en nuestro país responde a todos los problemas logísticos en el mundo, incluido el conflicto entre Rusia y Ucrania. Veamos parte de sus comentarios.
En los últimos meses hemos tenido muchos factores que han estado incidiendo sobre la inflación simultáneamente. Es como, ¿cierto?, si uno hablara de una tormenta perfecta en materia de inflación, cuando teníamos todavía cifras de inflación del orden del 7-8%. En ese momento, si uno tomaba la diferencia con la meta de inflación de 3% del Banco Central, más o menos un tercio de eso correspondía a estos factores globales, cerca de 2 puntos porcentuales correspondían a estos factores, el resto correspondía a factores locales. Desde entonces hasta ahora, cuando hemos pasado de cifras de inflación del orden del 8% a más del 10%, casi toda esa diferencia adicional, casi eso, digamos, más de 2 puntos de diferencia, uno puede asociarlo fundamentalmente a el aumento de los precios de materias primas, especialmente de combustibles y alimentos. Lo principal que podemos hacer nosotros es evitar que el tipo de cambio agregue a estos factores globales de aumentos de costos. Si uno tuviera que calcular el tipo de cambio con los parámetros que normalmente lo han determinado en Chile, que es el valor del dólar a nivel internacional, el precio del cobre, los términos de intercambio, etcétera, deberíamos tener un dólar no a 828 pesos, creo que está hoy día, sino queríamos tenerlo probablemente en la parte de baja de los 700 pesos. Cuando se incrementó los recursos del MEPCO hace 2 meses atrás, estimamos que estos alcanzarían, los 750 millones de dólares que se ampliaron en ese momento, alcanzarían para llegar hasta fin de año en el funcionamiento del mecanismo si es que el precio del petróleo se mantenía bajo los 120 dólares por barril. Pero lo que ha ocurrido es que los precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo han aumentado más que el precio del petróleo. Estamos trabajando esta semana en alternativas para reforzar el mecanismo o extender el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, y vamos a tener novedades probablemente hacia fines de esta semana o comienzos de la próxima. Cuando se den esas novedades, por supuesto, se las vamos a contar acá en Agenda Económica. Y también les contamos que el alza de la tasa de interés por parte del Banco Central ya tiene efecto muy notorio en los créditos de consumo, que están actualmente en promedio en casi 27%, su mayor nivel desde 2015. Obviamente, esto tiene como objetivo que las personas tengan un incentivo mínimo a pedir estos créditos. Hubo alrededor de como 3 semanas. Nada todavía. Y nada todavía. Y también no puedo venir todos los días. Ellos piensan que uno tiene todo el tiempo del mundo de venir todos los días. No es así, pues yo tengo que trabajar también. Es el tiempo que lleva cotizando y tratando de pedir un crédito de consumo y nada. Aunque tiene un trabajo estable, posee muchas deudas, gastos permanentes, 5 hijos y necesita ordenarse. Pero a la vez te ponen 1000 trabas, pues es súper burocrático el sistema. Uno se endeuda, se va endeudando inconscientemente y a la larga no te dais cuenta y estás hasta el cogote. Y aunque los expertos recomiendan no endeudarse, Erasmo no tiene otra alternativa y el panorama es desalentador para su búsqueda. Las tasas en promedio para los créditos de consumo se han disparado en el último tiempo. La inflación y los incrementos en la tasa de política monetaria del Banco Central son un factor clave. Así, en lo que va del año, partimos enero con casi un 23%. En febrero ya superaba el 24% y si en abril parecía estabilizarse, entre el 8 y el 15 de mayo subió a casi un 27%. Se suben las tasas, sube el costo de endeudarse, entonces las personas les sale más caro adquirir créditos en términos de las condiciones del crédito, pago de la cuota, comisiones, etcétera, etcétera. Entonces lo que está haciendo el Banco Central a través de subir las tasas de interés es presionar a que las personas accedan menos al sistema financiero, se endeuden menos.
Claro, porque cada vez es más caro contraer una deuda. El punto al que han llegado las tasas de interés es histórico. El máximo se había registrado en diciembre de 2008 cuando llegó a un 36,85% en promedio. Sin embargo, al hacer el acercamiento en la quincena de ese mismo periodo había superado el 39%. Ahora, ya en noviembre del año pasado, las tasas en los créditos de consumo habían comenzado a subir por sobre el 20%, lo que también ha hecho caer la demanda. Evaluar muy bien, es cierto, tomar un crédito de consumo, evitar endeudarse por la vía inercial a través de, cierto, de los sobregiros o usar los cupos de las tarjetas de crédito, que son particularmente caros. La misma banca reconoce que las operaciones de consumo están perdiendo impulso. Si comparamos marzo del año pasado con marzo de este año, hay una variación de un 32%, pero a la baja. Así, el saldo vigente en préstamos de consumo alcanzó casi 34.000 millones de dólares a marzo, que se componen en más de 19.000 millones de dólares en créditos en cuotas y otros 14.000 millones de dólares en créditos de tarjeta, líneas y otros. Estamos en este momento además en una situación que es mejor a la situación prepandemia, con menos personas publicadas, con un monto menor total de endeudamiento y con una mora promedio inferior. Alza las tasas que busca generar un menor movimiento en la economía. Ahora, si usted necesita sí o sí pedir un crédito de consumo, ponga atención a lo siguiente. Comparar distintos créditos en distintas instituciones financieras y bancos. Para ello, los dos indicadores claves son el CTC, el costo total del crédito, y el CAE, el costo anual equivalente. Pero la recomendación en general es tratar de ahorrar lo mayor posible para la compra que se requiera, y luego pedir un crédito por el monto menor posible. Y que las cuotas no sean muy altas para no verse problemado a la hora de pagarlo. La proyección, habrá que seguir atento a la tasa de interés, la que al menos seguirá subiendo los próximos meses para bajar recién un poco a fin de año. De esta forma terminamos la agenda económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.